Cordial saludo, aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Digamos, acá que ya por los inconvenientes referentes con el aula, vamos a adelantar una temática por medio de este video tutorial. Entonces, ya habíamos hablado sobre el modelo entidad-relación. Ahora vamos a hablar sobre el modelo relacional. Es el tema continuo para la temática de bases de datos. Entonces, ustedes ya habían hablado, ya habíamos visto sobre que el modelo de entidad-relación es la forma de sacar de ese mundo real toda la información que necesitamos para poderla plasmar y desarrollar una base de datos. El modelo de entidad-relación va, digamos, en la primera parte del análisis, y el que sigue sería el modelo relacional. ¿En qué consiste este modelo relacional? Vamos a hacer acá un ejemplo. Digamos que ustedes ya han identificado en su base de datos una entidad que se llama películas. ¿Sí? Es un ejemplo. Películas sería la entidad. Películas vendría teniendo los siguientes campos. Tendría un código de película. ¿Sí? Tendría un nombre o un título, más bien título de película. Tendría un género. Tendría un año de publicación. Tendría una foto o de la portada, coloquémoslo más bien portada, y tendría una sinopsis, siendo el código de la película la llave primaria. ¿Listo? Entonces, esta sería una de las entidades. Digamos que tienen otra entidad que se llama usuarios. Y esos usuarios van a tener los siguientes campos. Van a tener el tipo de documento, podemos poner el número del documento, el tipo de documento, van a tener un nombre, nombres, apellidos, van a tener, coloquémosle acá un email, van a tener una foto. ¿Y qué más le vamos a agregar? Digamos que esos serían los campos. Bueno, un celular. Esta sería la entidad de usuarios y tendría una llave primaria que sería el número de identificación del documento. Va a tener un tipo de documento, por ejemplo, si es cédula, si es tarjeta de identidad. Entonces, dependiendo lo que sea, ya vamos a mirar ese ejemplo. ¿Listo? Ahora, acá vamos a crear otra entidad, la cual sería la siguiente. Digamos que tienen unas películas, tienen unos usuarios, y esos usuarios realizan algunos préstamos. Préstamos, otra entidad que se llama préstamos. Tenemos un código de préstamo. Tenemos la fecha de préstamo, la fecha de devolución, y tenemos el código de la película que se prestó, y tenemos el número del documento a quien se le prestó esa película. Le vamos a colocar acá, digamos, un valor por cuánto prestaron esas películas. Entonces, hasta ahí ustedes tenían ya definida esa parte del video, de la parte del modelo entidad-relación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el modelo relacional? Este modelo lo que va a hacer es
definir la estructura que va a tener estos campos en la base de datos. Como tal, los tipos de datos son los siguientes. Tenemos campos de tipo numérico, tenemos campos de tipo texto, número, que les va a almacenar solamente datos numéricos, es decir, valores, cifras, ¿sí? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, eso es lo que va a almacenar. El texto va a almacenar caracteres alfabéticos, o sea, combinación de números con palabras y demás, ¿listo? Este texto va a almacenar hasta 255 caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo acá la palabra carro. Carro tendría 4 caracteres, ¿listo? Que sería cada uno de, perdón, tiene 5. Cada uno de los caracteres que está conformando la palabra, ¿sí? Si tuviera un espacio en blanco tendría otro carácter, ¿listo? Pero en este caso solamente tiene 4, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un texto para almacenar y va hasta 255 caracteres, lo voy a guardar en este tipo de campo. Si tengo un texto más grande de 255 caracteres, voy a utilizar este que se llama texto largo, ¿listo? Ese almacena más de 255 caracteres. Por ejemplo, este campo lo van a utilizar cuando hacen campos de observaciones, donde las personas tienen que escribir algo en la base de datos, entonces utilizo un campo de texto largo. Tengo otro campo que se llama dato adjunto. ¿Qué es lo que me permite este campo? Cuando el usuario esté trabajando en la base de datos, almacenar la información que tengo en mi base de datos como documentos, imágenes y demás. Entonces él le va a dar la opción de que él pueda adjuntar algún archivo. Tiene otro que se llama objeto OLE. Este objeto OLE o DBC también puede aparecer dependiendo de la versión de la base de datos. Va a ser lo mismo que hace el dato adjunto. Les va a permitir adjuntar información. Diferencia entre el uno y el otro. El objeto OLE les va a permitir a ustedes definir, por ejemplo, si no tienen creado el archivo, les va a decir que quieren almacenar un documento, entonces les mando un asistente para crear un archivo. Este de acá simplemente les dice adjunte el archivo, este de acá les permite crear un asistente para poder crear los documentos y posteriormente adjuntarlos. Van a tener otro tipo de campo que sería el de moneda, para almacenar datos, por ejemplo, valores y demás. Por ejemplo, un sueldo o algo así, no lo puedo almacenar por el campo de moneda. Van a haber más campos, pero digamos que los que vamos a trabajar hasta el momento para no complicarnos tanto van a ser estos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo entidad-relación? ¿Cuándo se migra al modelo relacional? Simplemente acá al frente del campo vamos a definir el tipo de campo. Entonces, por ejemplo, el código de la película, bueno, también hay otro que se llama autonumérico, que este también lo vamos a trabajar. Este, ¿qué es lo que hace? Este coge un dato y les va asignando solito un código, un número, y él va llevando un conteo. Entonces, ese es el famoso que uno utiliza para poder, digamos, cuando uno dice número del radicado, uno puede programarlo para que él solito dé el número del radicado. Entonces, por ejemplo, acá, el código de la película yo puedo definirlo. Si yo lo quiero guardar con un texto, por ejemplo, texto, y que yo tenga que colocar el código, lo puedo dejar como un texto solito. Pero en este caso yo quiero que el sistema me lo asigne, entonces sería un autonumérico. ¿Listo? O puede ser un número también, pero entonces cuando es autonumérico el sistema me asigna solo el número. Cuando lo coloco, por ejemplo, texto o algo, por ejemplo, si yo lo dejo acá como texto, en este caso yo tendría que colocar el código de la película, ¿sí? Ese texto no se puede repetir porque debe ser único, ¿listo? El título, entonces el título puede ser un campo de texto porque no va a tener más de 255 caracteres. Género también lo deja como un texto. El año, entonces el año acá, ¿en qué tipo de campo lo puedo guardar? Hay otro campo que se llama fecha. Entonces yo puedo configurar esto como
como un campo de tipo fecha. Ahora, ¿cuándo o cómo es importante saber que necesito un campo de tipo fecha? O si lo puedo definir como un campo de tipo de texto o demás. Cuando voy a hacer consultas por ese campo. Entonces, por ejemplo, si quiero verificar en qué año todas las películas que fueron, digamos, que salieron en el 2015, entonces uno puede hacer una consulta por ese campo y necesitaría ese campo como tipo fecha. Portada. Entonces la portada es, dijimos que va a ser la imagen donde vamos a guardar la carátula de la película. Entonces esta la vamos a, como ya está creada, solamente la vamos a dejar como dato adjunto. Ahora, la sinopsis va a ser la descripción o resumen de lo que trata la película. En este caso, como va a ser extensa, voy a colocarlo como un texto largo. ¿Listo? Ahora, esta sería la tabla de películas, el campo, y al frente definimos cuál va a ser la configuración de ese campo. Ahora, una tercera columna me va a permitir, por ejemplo, el código del texto. Yo puedo definir cuántos caracteres va a ocupar. Ejemplo, si tengo hasta 255 caracteres para usar, yo puedo reducir para que no me ocupe tanto espacio en memoria. Es decir, yo quiero decirle que el código de la película no va a tener más de 20 caracteres. El título va a tener los 255. El género, como no es tan grande la palabra, lo voy a dejar en 30. La fecha la voy a dejar como fecha corta, para no complicarla. Dato adjunto no lleva ninguna configuración. Y el texto largo tampoco lleva configuración. En este caso, lo que estoy haciendo acá es migrando una sola tabla que tenía yo en mi modelo de entidad relación a ya hacia el modelo relacional. Ahora voy a hacer lo mismo con la tabla de préstamos. Entonces, préstamos, voy a definir acá de una vez cuáles van a ser los campos. Entonces, el código del préstamo lo voy a dejar en este caso autonumérico, para que él me asigne el solito el sistema. Esto va a ser fecha corta, fecha como fecha corta. Aquí también va a ser fecha como fecha corta. Código de la película. Entonces, este código de la película tiene que estar configurado tal cual como está el código de la película acá. ¿Eso qué quiere decir? Esto de acá tenemos una llave primaria, que sería la llave primaria de la entidad, y lo involucramos acá. Aquí ya se pasaría a llamar una llave secundaria o una llave foránea. ¿Listo? Entonces necesito dejarle la misma configuración que tiene en la tabla que la crea. Entonces aquí sería texto, y la extensión va a ser 20. Buenas noches. Ahora, acá en el número del documento todavía no he definido cómo va a ser el número del documento acá en el usuario, entonces tan pronto tenga esa configuración lo voy a definir acá. Y el valor lo voy a dejar como moneda. En esta sería el código del préstamo, la llave primaria, y esta sería mi segunda entidad. Ahora, nos falta solamente la tercera y última entidad, que sería la de usuarios. Pues voy a definir aquí los campos. Número del documento lo voy a dejar como tipo, puedo dejarlo como número para poderlo trabajar, o puedo dejarlo como un texto también. Tipo documento como un texto, nombres como un texto, apellidos como un texto, email va a ser como texto, o lo puedo dejar como hipervínculo. ¿Ustedes tenían clases para presentar ese? Foto sería dato adjunto. Celular lo voy a dejar como solamente para consulta, como un texto. Ahora, el número del documento, digamos que el número de documento de la cédula más grande tenga 11 caracteres. Si tiene más, pues yo ya tendría que agregarle un carácter más. El tipo de documento solamente lo voy a dejar 10 caracteres. Los nombres los 255, los apellidos 255. El email no lleva configuración, dato adjunto tampoco, y el celular serían más o menos 10 caracteres. Pues acá ya tenemos la otra entidad con sus atributos y sus campos.
Ahora, como ya definí que el documento del usuario va a ser de tipo texto, voy a configurarlo acá como texto 11. ¿Listo? La relación, como iría acá, iría de la siguiente forma. La relación, en este caso, iría de código de película con el código de película. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de relación? Una película tiene muchos préstamos. Y acá tenemos muchos préstamos, realiza un usuario. Estas serían las relaciones que vamos a manejar en nuestra base de datos. Aquí sería el nombre del documento. Con el nombre del documento me hace falta solamente insertar de la forma acá la palabra clave. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Una película tiene, voy a disminuir acá el tamaño, tiene, y acá también un usuario realiza muchos préstamos. Entonces, aquí ya estaríamos dando la finalización de nuestros ejercicios del modelo relacional. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Importante. Deben migrar los ejercicios desarrollados de modelo entidad relación a modelo relacional. Entonces, esta va a ser la actividad que deben hacer: coger todos los ejercicios que ya se hicieron sobre el modelo entidad-relación y van a migrarlos hacia el modelo relacional. Es que debe aparecer en el diagrama. En el diagrama que tiene que ya hicieron cada uno de ustedes, le van a anexar esta información: el tipo de campo y especificación del campo. Esa va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, me la pueden ir escribiendo al correo. Yo voy a estar atento el día de hoy para responderles sus inquietudes. Buenas noches, aprendices.